visto pues que las visitas a Palacio de parte de muchos congresistas se ha incrementado, ¿no? La presidenta no lo van a vacar y tampoco inconstitucionalmente lo pueden suspender. Y con mucha suavidad le digo, vayan haciendo su bolso, su talega o su mochila a prepararse a regresar a sus pueblos para hacer lo que eran antes de ser congresistas. Eso es lo que nos están diciendo. Objetivo, porque cada vez que la primera ministra le preguntan, ella dice, no voy a pedir una segunda cuestión de confianza. ¿Qué más objetivo quieren? ¿Quién está alterando el orden democrático? Vamos, no seamos ciegos. El Congreso está a un punto de irse. Yo los quiero escuchar a ustedes después cuando se vayan. ¿Cómo van a decir? No me di cuenta. Yo por eso aprovecho también para decirles que ha sido muy grato haber participado con ustedes todo este tiempo, porque seguramente ya no nos vamos a ver. Se despeja, por supuesto, el tema de pedir una segunda cuestión de confianza. Se despeja, por supuesto, el tema de pedir una segunda cuestión de confianza. Insiste Betsy Chávez, ¿no?, en el tema de la segunda cuestión de confianza. ¿Y qué razón tiene el congresista que abra? No, ahora es el momento, y lo decía Norma Yarrow, nuestra entrevistada anterior, en el que o los parlamentarios se van dignos o los sacan, igual los votan indignos. Pero de eso vamos a conversar también con nuestros invitados. Ya ustedes los han visto. César Campos está con nosotros, periodista también, por supuesto, tremendo analista, y el excongresista también Jorge del Castillo nos va a dar su opinión acerca de lo que estamos viendo. ¿Podremos llegar a una vacancia presidencial, señor del Castillo, considera? ¿O todavía estamos lejos, como parece que nos está dando esa línea el propio Congreso en las últimas horas? Yo creo que es difícil, porque algunos inclusive que han firmado la admisión no van a votar necesariamente, por un lado. Por otro lado, resulta paradójico que todos hemos aplaudido la medida cautelar del Tribunal Constitucional, con lo que ya no hay primera ni segunda, estamos en cero. Eso puede desalentar a algunos que estaban decididos a votar a favor, antes de que los voten a ellos, pero como dicen ahora, yo estoy seguro, entonces ya no voto. Entonces, yo tengo mis reservas. Es el camino, por supuesto, el tema de la vacancia directa, porque los fundamentos sobran. Lo que falta son los votos. Ahora, después de eso, ¿qué viene? Se puede tentar la suspensión, hasta dónde avanzará la denuncia constitucional de la fiscal. Inclusive acaban de aprobar ayer en Constitución un proyecto de ley para adelanto de elecciones. O sea, hay todavía pan que rebanar en este tema. Algunas cosas serán viables, otras no. En medio de esto, viene la OEA y dice, es un informe muy cuestionable, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, no ha vuelto a tocar el informe de la OEA la palabra golpe de Estado, lo cual es un portazo en la cara del gobierno, porque se suponía que era la esencia de la intervención de la OEA en el Perú. Tampoco habla de las investigaciones a Castillo. No toca el tema. Son las dos más graves omisiones que chillan por su ausencia. Ni una palabra seria sobre el tema de corrupción, que es el eje. A tener una reunión con la fiscal de la Nación y no han tomado en cuenta lo que ella ha dicho. Pero ellos hablan de tregua, hablan de diálogo. ¿Qué diálogo puede haber cuando estamos en víspera de una votación, de una serie de definiciones, si no esta será la otra o la otra, ¿no? Si es que un diálogo, una negociación. Creo que ha hecho bien los partidos que han rechazado la opción de diálogo, porque además recordemos que cuando la OEA se fue, la misión se fue el día 23, al día siguiente, el gobierno, en lugar de abrir puertas y puentes de diálogo, nada, con el pie arriba. ¿No? Voto de confianza, salió el Aníbal Torres, renuncio, esta es la primera cuestión, etcétera, etcétera. Cuando ven inminente el informe preliminar de OEA que habla de diálogo, a niveles de ATEA, entonces el gobierno cambia súbitamente y dice, no, yo jamás he hablado de cierre del Congreso. Hoy día está girando un video de Pedro Castillo hablando, voy a cerrar el Congreso, dice así textualmente. Pero dice, no vamos a cerrar el Congreso, pero dice el acta. Es un acomodo, ¿no? Luego de que ellos mismos llamaran a la OEA y no tuvieron los resultados que esperaron, porque pensaron que el informe iba a ser lapidario, ¿no? O que iba a ser un informe que por lo menos dejara demostrar que hay una víctima, y esa víctima es Pedro Castillo, y no es la realidad. Con todo esto, entonces, realmente ya la vacancia presidencial pierde el peso que tenía
hace algunos días? No, yo estoy en la línea de Jorge en el sentido que todo va a depender también de cómo se precipiten los acontecimientos. No sabemos hasta qué punto la valoración de Pedro Castillo como mismo líder y jefe de Estado peruano por parte de gente de Perú Libre se vaya a mantener. Eso no me garantiza nada. Recordemos que hasta su primer presidente del Consejo de Ministros, cuando pertenecía a Perú Libre, el señor Guido Bellido, habló que se trataba de un sindicalista básico. Y yo tengo la sensación de que Vladimir Cerrón, en el fondo de su corazón, sabe que el señor Pedro Castillo es un hombre mediocre, limitado, no lidera ni siquiera en su casa, no puede permanecer ni siquiera tranquilos a sus sobrinos que se metieron en todos los negociados habidos y por haber y que están en los problemas que ya todos conocemos. De manera que sí puede haber un cambio en el camino. Yo creo que al final, si lo ven demasiado debilitado a Pedro Castillo y viendo que ya se está fraccionando incluso el sector oficialista que lo protege, definitivamente la vacancia podría darse. Depende de muchas circunstancias. Ahora, en cuanto al informe de la OEA que tú mencionabas, yo quiero también resaltar dos aspectos que a mí me parecen fundamentales y por supuesto uno de ellos riesgoso para nosotros, para los periodistas, es la libertad de expresión. Porque esto de mencionar que hay una sobre libertad de prensa en el Perú, ¿a qué se refieren con eso? Que hay un exceso, hay un libertinaje, que cada uno, por supuesto... Lo dice el comunicado del Colegio de Periodistas del Perú, ¿no? El que hacíamos mención hace algunos instantes. Que rechaza y deplora el Colegio de Periodistas, como lo ha hecho también el Instituto Prensa y Sociedad. Me imagino que el Consejo de la Prensa Peruana también habrá de pronunciarse, y la Sociedad de Radio y Televisión y todos los gremios que agrupan a los medios de comunicación. Porque eso es una barbaridad, además que tiene impacto no solamente en el Perú, Maricel, sino a nivel hemisférico. Esto hay que alertarlo porque se trata de una misión de la Organización de Estados Americanos que, como son políticos ellos y probablemente también son acusados en sus respectivos países, sus gobiernos, especialmente en la Argentina, ¿no es cierto?, donde el índice de corrupción que ha tenido los gobiernos del señor Néstor Kirchner y la señora Fernández de Kirchner, su esposa, a través de sus presidencias, son elevadísimos. Y por lo tanto, aquí me parece que habló Pedro para que escuche Juan, ¿no es cierto? Es decir, no solamente hablar del Perú, sino también, un momento, la prensa es excesiva en todas partes. Cuidado con ese mensaje que me parece deplorable. Y además porque el presidente de la República, si bien ahora quiere llamar, ¿no?, como bien señalaba Jorge del Castillo, a la calma, a una calma que él mismo no ha practicado, ¿no?, desde que inició su gestión presidencial, insiste en que nadie lo mueve hasta el 2026. Vamos a escucharlo y de paso vamos a hacer pasar a nuestro tercer invitado. Frente a la pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026. No pasarán ni las actitudes antidemocráticas, ni los intereses mezquinos y subalternos. Confiamos que los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales de nuestro país, se pondrán del lado de la institucionalidad. Muy bien, le damos la bienvenida al exministro Fernando Rofigliosi, ya está con nosotros. Gracias por estar aquí. Y además porque el presidente de la República ahora dice: tienen que estar del lado de la institucionalidad, los parlamentarios. ¿Cómo toma estas palabras que acabamos de escuchar? Bueno, una burla más de Castillo, obviamente, ¿no? Es un individuo que desde el primer día ha estado destruyendo la institucionalidad en todos los lugares donde han podido hacerlo, ¿no? El último de ellos es la Dirección de Inteligencia, que prácticamente está en el suelo. Realmente han hecho barbaridades ahí, han robado la plata descaradamente, están usando el dinero para sobornar a toda la gente que necesitan sobornar. Es decir, en todas las instituciones del Estado hay una crisis. Entonces, yo creo que esto ya es insostenible. Ojalá que se encuentren los votos para la vacancia, aunque todavía no está tan claro, ¿no? Por ejemplo, yo dudo que Perú Libre, Castillo o que Cerrón finalmente vayan a ir por la vacancia. Están haciendo algunas fintas que es para subir su precio, ¿no? Todos cobran ahí por votar. De 40 para arriba.
por respaldar a Castillo. Cerrón tiene dos ministerios, estará pidiendo uno más. O sea, con la votación de ayer lo están poniendo en jaque. A ver qué más obtengo para cambiar ese voto. Creo que hay más posibilidades que en las otras, ¿no? Que en las dos primeras. Pero de todas maneras yo creo que es muy difícil hacerlo. Hay que ver, ¿no? Pero todavía. Eso es desgastante para la ciudadanía también, ¿no? Es decir, estar a la expectativa de qué decisiones pueda tomar el Congreso y que ahora por tercera vez una moción de vacancia se vea descartada. Sí. ¿Qué mensaje se le da? Yo entiendo que eso es frustrante, pero es indispensable hacerlo, porque es lo que marca una línea política. Si no, habría que estar en el pasivo y no mover un dedo y bueno, que siga haciendo lo que le da la gana. Muchas cosas que la gente minimiza o que alguna gente, digamos, desprecia, como algunas actividades. Si no fuera por este Congreso, ya nos habrían metido en una asamblea constituyente. Si no fuera por la gente en las calles, ¿no? Ya habrían hecho, sabe Dios, qué otro tipo de normas. Todas abusivas, por supuesto. Si con el control que se le ha puesto y que existe y los contrapesos que existen vienen haciendo, copando instituciones públicas, poniendo gente de la peor calidad en las dependencias públicas, ¿cómo sería si no existiera prensa libre? Por eso es muy grave la amenaza que subraya César Campos, que venga la OEA a decirnos que acá hay una ¿cómo ha dicho? Sobre libertad de prensa. Sobre libertad de prensa y que no hay censura. O sea, ellos piden que haya censura, ¿no? Es una estupidez, por decirlo de alguna manera, francamente. Entonces, aquí lo que pasa es que seguir. O sea, no adelanto de elecciones, suspensión presidencial. Bueno, pero por eso, yo digo, la vacancia no va, persigue la suspensión. ¿Es viable o no es viable? Hay algunas observaciones constitucionales, sin duda, pero entiendo que están cambiando la ley, si no me equivoco, ¿no? En ese sentido, hay que ver qué cosa es lo que sale. Después de eso viene hasta dónde avanzará la denuncia constitucional del fiscal, ¿no? El 117, ¿dónde puede suspender eso hasta que termine el mandato? De ahí viene esta idea de adelanto de elecciones, que no es otra cosa que el recorte del mandato presidencial. Eso requiere un acuerdo político, ¿no? Porque también es como reforma constitucional, tiene una votación altamente calificada. Requiere un consenso político, pero de repente podría irse, por ejemplo, una reforma, se obtiene 66 votos más referéndum, a ver si el pueblo qué va a decir. Entonces, soluciones puede haber en el camino. La idea es salir del punto muerto en que estamos, ¿no es cierto? Ahora, si se da alguna de estas opciones a muy corto o mediano plazo, no voy a hablar de largo, pero así se dan estas posibilidades, nos queda Dina Boluarte. ¿Y Dina Boluarte va a ser una mejor opción que Pedro Castillo? No es que se trate de una mejor opción, definitivamente no lo es, porque la señora Dina Boluarte ha tenido también expresiones, gestos. Yo recuerdo su presencia en Davos, por ejemplo, en esta cita del Foro Económico Mundial, donde habló estupidez y media sobre la actividad minera, que es la fuente de los recursos que ni siquiera Pedro Castillo ni el señor Aníbal Torres se habían atrevido a hablar. Pero entiendo que ella, por lo que conocemos, está siendo empoderada por ciertos sectores que, para aparentar la tranquilidad que pueda tener una transición política en nuestro país, pudieran ungirla y trabajar con ella a su lado, y por eso además pareciera, da la impresión, puedo estar equivocado, de que ella también marca una lejanía con el gobierno. El solo hecho de haber rechazado repetir el ministerio por la presencia de Betsy Chávez, y que el día de hoy el señor Alejandro Salas, declarando a la prensa, diga que la señora Dina Boluarte recuerde que ella prometió irse si vacaban al presidente, me da el signo definitivo de lo que siempre se habló y no era tan evidente y claro, que ella está al margen actualmente del grupo de poder central que domina Palacio de Gobierno, mejor dicho, la organización criminal que imputa el Ministerio Público, no está al lado de ella. Por supuesto, tampoco lo está Vladimir Cerrón, lo cual dificulta las cosas también para un mayor empoderamiento. Pero eso es una apariencia también, no sé exactamente, porque recordemos justamente esta lejanía de Cerrón con Castillo no fue tal, ¿no? No, lo de Dina yo creo que es un síntoma del deterioro del gobierno. Ha saltado del barco porque ella ve que es su oportunidad para reemplazarlo. Ella cree que lo puede reemplazar, tiene una alianza con Caviares y otra gente
y está esperando que lo saquen para ahí entrar al gobierno. Ahora, yo creo que sería un desastre, que es insostenible no solamente un gobierno de Castillo hasta el 2026, sino un gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026. Ahora, Alejandro sería Salas tan mala como Castillo. Justamente dijo, y no solamente que ella prometió irse, sino que no duraría mucho tiempo porque igual la sacarían al momento, por lo menos esa es la intención de la derecha, lo dijo Guillermo Bermejo también en una entrevista esta mañana. ¿Va a ser así tan fácil? ¿Sacamos a Dina Boluarte y ya? No creo que va a ser fácil, como no es fácil sacar a Castillo. Es decir, estamos en una situación muy complicada. Yo creo que se requiere un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones en el más breve plazo posible y que tenga la autoridad para hacer cosas que hay que hacer. Por ejemplo, en ningún caso se puede realizar elecciones nuevamente con este sistema electoral que tenemos, que ha resultado un desastre. Pero si tenemos un gobierno de transición débil, no va a cambiar eso. Y vamos a seguir dando vueltas en este periodo y en el siguiente. No se puede seguir así. Se requiere limpiar el camino para que haya realmente un gobierno razonable y estable. Pero lo cierto es que el Congreso tuvo la posibilidad de inhabilitar a Dina Boluarte. No lo hizo, hasta recomendado que ya finalmente se quede en nada. Es que el señor Raimundo pues es de la misma camada, ¿cómo va a sacar un dictamen? Pero ese dictamen puede ser desechado, ¿no? Porque no es que esa es la decisión, esa es una moción, una ponencia, vamos a ver. Pero políticamente la vacancia es al gobierno, no es solamente a la persona de Pedro Castillo, porque si no cambiamos un poco por babas. Dina Boluarte se inscribió ilegalmente, constitucionalmente estaba prohibida de ser candidata y la pasaron por agua caliente, mientras a otros los bajaron, a ella la... Este sistema electoral. Ella era militante de Perú Libre. Tendríamos que enfrentar. Era la tesorera de Perú Libre, ¿no? Y ahora es una persona que, claro, como tú dices, se baja el tranvía para agarrar el siguiente vagón, ¿no? Entonces, esto, y además se le van a subir a aquellos que dicen, quítate tú para ponerme yo. Claro. Eso es a lo que estamos yendo. Los presupuestívoros de siempre, además, son básicamente los caviares, pues siempre están ahí detrás. Sería una vergüenza. De repente no sacan 87 votos, sacan 77, 70. Pero ¿cómo moralmente se sostiene un gobierno que la mayoría del Congreso y la mayoría de la población lo censura? Claro, no cumplirá la valla, no pasa la valla, pero está descalificado. Yo creo que si hay una alta votación, que es más de la mitad del Congreso, en fin, el señor Castillo seriamente debe pensar en irse. Ahora, si me permite, Jorge, si no llegan esta vez a los 87 votos, Castillo ya no va a querer pasar por un susto igual y van al cierre, como ya lo han anunciado, van al cierre. Y eso va a ser más rápido de lo que van a cree. pecar de confiados los parlamentarios, si es que no lo hacen ahora. Así es que no lo hacen ahora, es ahora o nunca. Entonces, las recomendaciones finales para los congresistas actualmente, lo hizo Norma Yarrow, o es ahora o se van indignos. Es así, en esa posición estamos porque ya no estamos en el morir o matar, César. Sí, absolutamente. Y Norma, igual como hemos escuchado al general Quiabra mencionar, pareciera que ya hay gente, por supuesto, decente e íntegra que quiere despedirse, decir esto ya no da más y algo tendremos que hacer por la reforma política, la optimización de la gestión del Estado y la administración pública también, porque evidentemente estamos entrampados en ello. No se trata no solo de matar o morir, sino mirar hacia adelante, otear el horizonte y ver cómo mejoramos eso. Este es el momento entonces. Este es el momento, tiene que ser ahora. Es ahora. Y un Perú con visión de futuro, con un equipo nuevo que entre. Esta gente se tiene que ir. Y realmente, y no se trata de que gane la derecha, no, gane el Perú. Porque el Perú hoy está perdiendo sin posibilidad de retorno. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y hacer algo estable, conversado, políticamente admitido y consensuado. Que sean escuchados. Muchas gracias por haber estado conmigo esta noche. Encantada. Gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos.